Señores estudiantes, continuando con Cultura de Paz, hoy nos corresponde hablar del capítulo 4 referente a la constitucionalización de la educación para la paz en el ámbito universitario. Los primeros enfoques de trabajo acerca de la educación para la paz se ubican a finales de la Segunda Guerra Mundial. Es una más de las herencias benéficas que nos ha dejado el interés de los primeros teóricos en entender la paz desde las relaciones humanas. Sin embargo, con anterioridad al periodo clave en el que nace la necesidad de entender los conflictos desde la perspectiva positiva que marca la tendencia de educar en y para el conflicto, desde las habilidades sociales, lejos de la impulsiva confrontación, existieron movimientos de líderes con diversas características que mantenían la firme convicción de que en la educación es donde se deben interiorizar los principales comportamientos de pacificación social. El movimiento de la no violencia, donde para Gandhi era de suma importancia que la escuela no solo fuera abierta o integrada en su medio, sino también que la educación no fuera responsabilidad exclusiva de esta. Toda la comunidad debe participar. La Liga Internacional de la Escuela Nueva en Europa, o su equivalente de la Escuela Progresista en Estados Unidos de América, aproximadamente a fines del siglo XIX, extendiéndose hasta la Segunda Guerra Mundial, alcanzó en sus inicios la implementación en más de 20 países y reunía en sus filas a los pedagogos más prestigiosos del mundo. Los teóricos dedicados a ella partían de la concepción de que el ser humano es bueno por naturaleza, por lo que la guerra y la violencia eran cosas de los adultos. Jean-Jacques Rousseau y Pestalozzi, Froebel y Herbart son considerados los educadores precursores del movimiento de la escuela nueva. Partían de la realidad de que no todos los individuos son iguales, por lo que deben ser tratados de formas diferentes. Además de centrar la educación en actividades de cooperación y colectividad más que en aquellas de individualismo. Sostenían que toda competencia egoísta debe ser desterrada de la escuela y sustituida por un espíritu de cooperación que dirija al niño a ponerse al servicio de la comunidad. En este capítulo se exponen el nacimiento y formalización de la educación para la paz como eje central de la formación de seres humanos con habilidades sociales y actitudes de cooperación y colaboración. Aquí se presenta la educación para la paz como un modelo de enseñanza que deriva de las acciones de responsabilidad social de las instituciones de educación superior y se propone el ejercicio de acción a través de la transversalidad práctica, refiriendo con ello la enseñanza de los valores activos de la paz, en función de conductas con posibilidad de generalizarse al entorno del estudiante a través de él mismo como un agente transmisor. Por último, se exponen algunas perspectivas actuales y futuras cerca de la posibilidad de garantizar la operatividad de la educación para la paz con el fin de realizar situaciones curriculares. Fundamentos básicos de la educación para la paz.
A partir de la finalización de la Segunda Guerra, se le conoce como segundo periodo de nacimiento de la educación para la paz. Podemos decir que nace desde la influencia de la filosofía ideológica del movimiento de la Escuela Nueva y los aportes y aperturas brindadas por los estudios generados a raíz de la denominada investigación para la paz, de la mano del que se convertiría en su referente teórico más importante, Joan Galtung, con las características esenciales y definitorias de percibir la paz desde la interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, carácter normativo, orientación hacia la acción, naturaleza internacional, de sectores diversos y otros. Al término de la lucha armada en 1945, con la creación de la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, las perspectivas internacionales se centran en el desarrollo del potencial humano, la promoción de valores universales de libertad, dignidad y justicia, a través de una educación al alcance de todos, del acceso de todos a los progresos de la ciencia y tecnología, de la valorización del patrimonio cultural y el fomento de la creatividad, de la libre circulación de la información y el desarrollo de la comunicación. Se da pleno impulso a la formación integral de los estudiantes en escuelas democráticas de participación activa en el aprendizaje y se advierte la necesidad de desarrollar conductas de integración social en el estudiante. Así comienza el periodo de diversas acciones llevadas a cabo desde los ámbitos internacionales con el fin de lograr el objetivo de que los Estados miembros sean apoyados para modificar sus políticas educativas. Legislación y práctica a fin de asegurar en los programas de estudios se incluyan los derechos humanos, la paz, la participación democrática, la tolerancia, la no violencia y el entendimiento intercultural, y que los procesos educativos vigentes se ajusten a la enseñanza de dichos valores. Con la principal intención de apegarse a lo anterior, la educación para la paz se conceptualiza desde diversas aportaciones, pero en general centradas todas bajo el mismo objetivo, la formación integral del estudiante. Para Bober, la educación para la paz se configura como un proceso de una triple dimensión: educación moral, educación social y educación religiosa. La construcción de la paz exige educar para la justicia y la libertad, para la reconciliación y la fraternidad, para la conciencia crítica y la solidaridad, para el desarrollo integral y la democracia, para el bien común y la participación, para los derechos humanos y todos los valores que fundamentan y posibilitan el establecimiento de una cultura de paz. Cabe destacar que nuestra postura percibe a la educación integral como un todo que se compone de una gran diversidad de elementos, tanto individuales como de recursos materiales y económicos, sociales, familiares, etc. Por lo que lo ideal sería lograr el equilibrio en el trabajo en conjunto con todos los elementos que componen a la educación, con miras a crear a futuros ciudadanos con habilidades sociales importantes y con el manejo y la interiorización de herramientas comunicacionales que les permitan resolver pacíficamente sus conflictos. La educación para la paz cuenta con la existencia de tres principales enfoques que nos acerca hacia su definición.
los que propugnan por un enfoque negativo, que es el mayoritario y que configura la educación para la paz como contracorriente de opinión en contra de la guerra y el militarismo en general. Los que propugnan por un enfoque positivo, pero que en sus recomendaciones prácticas se centran en aquellas de tipo negativo, y los que ven la necesidad de combinar las dos perspectivas, como por ejemplo la escuela Montessori, caracterizada por percibir al estudiante como un ser puro, neutral y libre de apartado de todo de las ideas filosóficas y partidos políticos. El Congreso Mundial de Educación para el Desarme habla de la educación para la paz como un proceso educativo que tiene como objetivo la construcción y emergencia de una opinión ciudadana que rechaza la violencia como forma de resolución de conflictos y que exige cambios cualitativos en la voluntad política, promoviendo la revisión cualitativa de programas y la inclusión de valores, actitudes y conductas inherentes en una cultura de paz, una formación para la prevención y resolución del conflicto, el diálogo, la creación de consenso y la no violencia. Muñoz 2004 apuesta por la forma de socialización y educación diferentes que hacen a las personas más libres, responsables y creativas. Al día de hoy, la implicación de la escuela en la educación para la paz rinde funcionalidad. Se entiende por educación para la paz un proceso educativo, dinámico, continuo y permanente, fundamentado en los conceptos de paz positiva y en el conflicto como elementos significantes y definidores, y que mediante la aplicación de enfoques socioafectivos y problematizantes pretende desarrollar un tipo de cultura, la cultura de paz, que ayude a las personas a desvelar críticamente la realidad para poder situarse ante ella y actuar en consecuencia. El papel de la educación para la paz como responsabilidad social de las instituciones de educación superior habla de responsabilidad social, nos conlleva a adentrarnos en un tema amplio, variado y de aplicación múltiple. Lo consideramos de primordial relevancia debido a las tendencias contemporáneas de los modelos educativos, tanto en México como en los países denominados del primer mundo. En nuestro tiempo, las empresas, los organismos de gobierno y las instituciones que enseñan, públicas y privadas, se encuentran obligadas a incluir en sus formas de actuación reglamentos, actividades, representaciones y servicios. Las necesidades que se vinculan con la responsabilidad social, entendiendo esta como aquellas actividades que se dirigen a resolver las demandas de la comunidad y grupos sociales a los que pertenecen y brindan servicio, derivadas del impacto de sus propias actividades y servicios. Según la norma internacional ISO 26000, la denominada responsabilidad social es la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y en el ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente que contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad. Tome en consideración las expectativas de las partes interesadas, cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional del comportamiento, y esté integrada en toda la organización
y se lleve a la práctica en sus relaciones. La Comisión Europea señala que la responsabilidad social es la responsabilidad de las empresas por sus impactos sobre la sociedad. La responsabilidad social como un aparato de formación por parte de las universidades o instituciones de educación superior. Gasca Pliego y Olvera García mencionan que la responsabilidad social universitaria debe enfocarse en promover la gestión social del conocimiento para todos los actores sociales y tener como finalidad la construcción de una ciudadanía informada, responsable y participativa que responda ante la injusticia, la insostenibilidad, la violencia y la corrupción. Concordado totalmente con la definición anterior, es primordial que la universidad sea percibida como una maquinaria de acción e impacto holísticos. Con ello nos referimos a no despejar los trabajos sobre la importancia de que la enseñanza superior forma, informa, promueve, crea, difunde y valora. Los objetivos no solo son formar ciudadanos que se integren a la vida laboral y productiva, sino seres humanos que actúen y difundan valores sociales. A la responsabilidad social se reconoce como algo necesario para la sobrevivencia no solo de las organizaciones, incluidas las universidades, sino toda la sociedad en su conjunto y propiamente de la especie humana. La Universidad Autónoma de Nuevo León ha sido reconocida nacional e internacionalmente por incluir en sus modelos educativos diversas acciones encaminadas a la formación de alumnos integrales, seres humanos capaces de interiorizar conocimiento científico, difundirlo y sobre todo socializar este conocimiento a favor de las demandas sociales del entorno al que pertenece. A través de numerosos programas y la reforma de las unidades de aprendizaje en cada una de las dependencias de enseñanza superior, se garantizan estas acciones en cumplimiento de las denominadas competencias generales y específicas de los modelos educativos contemporáneos, locales, nacionales e internacionales. El modelo específico de la responsabilidad social de la Universidad Autónoma de Nuevo León nos muestra como objetivo general fortalecer el compromiso público de la universidad con los intereses generales de la sociedad de la que forma parte, a través de la aplicación de un conjunto amplio y diversificado de estrategias que tienen como objetivo responder a las necesidades de su entorno de manera responsable, oportuna, eficaz y con un fuerte sentido ético. Y como objetivos específicos tenemos el de contribuir al desarrollo sostenible y al mejoramiento del conjunto de la sociedad, desarrollar y sistematizar iniciativas de responsabilidad social universitaria hacia el interior y exterior desde la gestión, investigación, docencia y extensión en el marco del Plan de Desarrollo Institucional 2012-2020. Promover en los profesores el desempeño social responsable a través de la docencia, la investigación y la participación en los proyectos de vinculación y extensión. Promover el enriquecimiento del modelo y la práctica educativa de la universidad. Impulsar la incorporación de contenidos socialmente útiles y la realización de actividades de aprendizaje en los planes y programas de estudio que consideren problemas que afectan a la sociedad. Evaluar el impacto de las experiencias
de aprendizaje de carácter social empleadas en los programas educativos para fortalecer la formación integral de los estudiantes, impulsar el desarrollo de los proyectos de investigación que contribuyan a mejorar el nivel del desarrollo humano de la sociedad nueva leonesa. Evaluar el impacto de los proyectos o acciones de extensión y vinculación en los que participe la comunidad universitaria en beneficio de la sociedad. Fomentar la participación activa de los grupos de intereses que tienen interacción con la universidad en el diseño, implementación y evaluación de programas y proyectos institucionales. Integrar a los procedimientos académicos, administrativos y a la normatividad institucional el componente de responsabilidad social a fin de facilitar la toma de decisiones de las autoridades y una gestión acorde con la misión, valores y visión institucional. Mostrar información, apertura y transparencia en relación a las diferentes acciones de la universidad en el cumplimiento de su misión y visión. Lograr tener liderazgo institucional a fin de establecer políticas públicas. Es un trabajo colectivo el que se requiere para dar cumplimiento a los objetivos trazados y debe ser prioridad de profesores, alumnos, asegurar la educación para la paz sea uno de los pilares de acción en la responsabilidad social de la universidad en el siglo XXI. Con ello, aseguramos la contribución a nuestro entorno de ciudadanos y agentes transmisores de los valores de paz. Perspectiva de la educación para la paz dentro de la transversalidad en la enseñanza. Comienza un replanteamiento de la concepción tradicional de la enseñanza y que van surgiendo nuevos enfoques para analizar y plantear la historia. Lo habitual había sido una presentación pelística. El 2005, Manuel Seguro expuso que el modelo de avance educativo por el que se ha transitado está compuesto por 4 oleadas. Primera oleada. En ella se destacó la importancia de la necesidad de aprender a pensar. En esta oleada se intenta avanzar hacia un modelo en el que más que incluir temas o informaciones se dedique el tiempo a que los estudiantes aprendan a pensar. Segunda oleada. En ella se destacó la necesidad de inculcar habilidades sociales en busca de un éxito social posterior y de un crecimiento de atención y aprecio por los demás. Tercera oleada. La trascendencia de la educación emocional, centrada en la necesidad de que el alumno desarrolle capacidades de identificación y responsabilidad de las propias emociones y las de sus compañeros. Cuarta oleada. Por lo que estamos atravesando, según el autor, es la enfocada a la necesidad de resaltar los valores, buscar la interiorización de los valores morales en los estudiantes. La integración de todos los elementos que se mencionan en estas 4 oleadas es la base fundamental que permitirá emerger a un modelo educativo contemporáneo dirigido a la formación integral de futuros ciudadanos e individuos pertenecientes a una sociedad moderna. Por ejemplo, en relación con la segunda y con la cuarta oleada, se destaca la educación en o para el conflicto. La necesidad de inculcar en los alumnos habilidades sociales asertivas y basadas en la interiorización de valores morales que les den a ellos mismos esa capacidad de resolver las situaciones conflictivas a las que se enfrentan.
y que no sea necesaria la intervención constante de un tercero con autoridad como los profesores. Tanto el aprendizaje de áreas esenciales del conocimiento, la educación en valores, la educación en habilidades sociales, la educación en resolución de conflictos y todos aquellos aspectos educativos basados en la tolerancia, el respeto, la cooperación y la convivencia forman parte de lo que se denomina denominación integral. En esta forma adquieren y comparten valores y actitudes frente al conflicto hacia la solución pacífica. Existe el convencimiento de que las habilidades, conceptos y valores que se interiorizan a través de los programas de educación en resolución de conflictos, como lo menciona Alzate, ayudan a los individuos a entender la dinámica del conflicto y les posibilita el uso de la comunicación y el pensamiento creativo para construir relaciones saludables y manejar y resolver los conflictos de forma justa y no violenta. A través de la educación para la paz como programa específico en el ámbito educativo, se produce una transformación personal, favorece la interiorización de un conjunto de valores, habilidades, actitudes, cambia la percepción negativa del conflicto y predispone a las personas a comprenderse mejor interna y mutuamente. La transversalidad en la educación desde el nacimiento del concepto hace referencia al surgimiento de un plan de acción derivado a las reformas educativas para atravesar el currículum desde una dimensión transdisciplinaria que cruza a todos los componentes del mismo, acentuando la dimensión procedimental, actitudinal y axiológica del componente educativo. La transversalidad en la educación hace referencia al surgimiento de un plan de acción de las reformas educativas para atravesar el currículum desde una dimensión transdisciplinaria que cruza a todos los componentes del mismo, acentuando la dimensión procedimental y actitudinal y axiológica del componente educativo. Las estrategias de educación para la paz para alcanzar los objetivos de la transversalidad práctica deberán ser globales y sistemáticas, teniendo en cuenta una gran diversidad de factores. En principio, el objetivo de considerar el tema de la paz como tema transversal sugiere que la paz deberá figurar en todas las áreas principales del programa educativo y las actividades que emprenda. Los llamados temas transversales son una manifestación más elocuente del replanteamiento del enfoque tradicional de la educación. En diferentes sistemas educativos, una serie de programas o proyectos curriculares se ocupan ya de valores, actitudes y capacidades comunes a las distintas áreas del conocimiento y puentes a lo largo de toda la vida escolar. Sin duda, ha sido uno de los avances más significativos hacia el modelo de educación. Es indispensable destacar propuestas como la de González Lucini, 2003, quien a inicios del siglo ya hablaba sobre la necesidad de realizar cambios en el concepto de la transversalidad, que en lugar de hablar de temas, líneas, ejes o contenidos transversales, lo hagamos de objetivos transversales, aquellos que de una forma global definen el modelo de humanismo y convivencia que deseamos y proyectamos para nuestras sociedades en el presente y para el futuro. El objeto es enfocar la utilidad de qué valores y actitudes con el respeto a los derechos humanos, la democracia
y la paz sea generalizado hacia el entorno social que rodea al alumno, es decir, familia, escuela y sociedad. Con lo anterior, la formación del alumnado debe estar basada en una educación que beneficie a tres tipos de relaciones. Primera, dialógica o comunicativa como instrumento del descubrimiento compartido del saber. Igualitaria como intercambio de percepción, emociones, sentimientos e ideas de lo que somos y a lo que aspiramos, basados este intercambio en el respeto de la dignidad humana y en la diversidad cultural, contextual o histórica que contribuye la realidad y su posibilidad de mejorar partiendo de las preocupaciones reales de los que educan y se educan. La educación para la paz se enfocaría a su vez en la importancia del aprendizaje cooperativo, no solo para el alumnado, sino para toda la comunidad. La cooperación y la empatía, por ejemplo, son elementos que pueden ayudar a mejorar la integración social de los alumnos con dificultades sociales y emocionales. La concatenación de cultura de paz y educación para la paz en transversalidad práctica y aprendizaje cooperativo. Es benéfica para que los modelos de educación que la sociedad actual necesita se contextualicen en la consecución de los siguientes: independencia positiva entre los miembros de grupos. Depender unos de otros facilita la participación y la colaboración de todos en metas y objetivos. 2. Responsabilidad individual. Ningún miembro del grupo debe dejar de hacer su aportación, puesto que todos son necesarios. 3. Desarrollo de habilidades cooperativas. Escuchar atentamente, guardar turnos de palabras, desarrollar funciones de coordinación, entender y apoyar a los demás. Interacción cara a cara. La comunicación e interacción entre ellos es la condicionante indispensable para este tipo de estrategias de enseñanza y formación. Para que los programas educativos permanezcan en la institución social de la familia y de la comunidad, deben apegarse a que estas iniciativas de mejora de la convivencia deben trascender los muros escolares y han de incluir tanto a las familias como al resto de instituciones socioeducativas de la comunidad. Todos los elementos con los que contamos, culturales, familiares y sociales, se encuentran estrechamente relacionados. Si el grupo inmediato social ejerce influencia negativa de jerarquización o exclusión, entran en juego los aportes que hacen tanto la familia como la escuela. Y si por el contrario la influencia negativa proviene de dinámicas familiares complejas, nuestro grupo social inmediato puede ser aquel que nos aporte necesidades de enriquecimiento social. Solo a través de experiencias y la práctica, los individuos se formarán como ciudadanos responsables, autónomos y activos. De igual forma en que la coordinación entre familia y escuela es necesaria, también lo es la concordancia con el entorno social directo del estudiante. La sociedad a la que pertenece es la tercera institución más importante de su desarrollo y formación social. Las carencias culturales o educativas en una localidad, barrio, sector o familia también operan o inciden en despertar mecanismos de conflictividad. La educación y el grupo social inmediato al que pertenecemos ejercen una profunda influencia en nuestro comportamiento y la interiorización de valores. En esta relación escuela-sociedad,
las concepciones marxistas de la función de la institución escolar, por ejemplo, como lo menciona Fernández 1994, coinciden en ver a la escuela como una de las instituciones clave de la reproducción de las relaciones, tanto económicas, sociales y culturales. Si las tres principales instituciones influyen positivamente, se es capaz de afrontar situaciones y salir adelante. Ejemplo actual de ello son las estrategias encaminadas a la educación emocional, en donde no solamente se limita a la educación formal de las aulas, sino que se extiende a los medios sociocomunitarios y a las organizaciones. Y todos ellos, a su vez, influyen de manera decisiva en el aprendizaje y desarrollo de las competencias. Mediante propuestas de estrategias que generen un impacto transversal donde el origen sea la escuela, pero la participación de los padres y la comunidad fortalezcan los programas. El sistema de educación logrará lo que claramente nos establece el artículo 29 de la Convención de los Derechos de los Niños, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, donde se acuerda que la educación debe estar encaminada a desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades. Inculcar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en las cartas de las Naciones Unidas. Inculcar el respeto a sus padres, a su propia identidad cultural, a su idioma y sus valores, a los valores nacionales del país en que vive, al país del que se desea, del que es originario y a las civilizaciones distintas a la suya. Preparar para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosas, personas de origen indígena. Inculcar al niño el respeto del ambiente natural. En México, las crisis de educación integral encaminadas a la paz es una realidad, ya que la influencia de eventos de múltiple origen están siendo determinante en la formación de estudiantes, por lo que las acciones deberán encaminarse a trabajos juntos, familia, escuela y sociedad, fortaleciendo con ello la interiorización de conductas de convivencia pacífica. Perspectiva sobre la operatividad de la educación para la paz. Fernández Heredia, 1994, opina que es importante tener en cuenta que la educación para la paz es también la presencia en la escuela de la opción paz que existe hoy en la sociedad como utopía positiva que busca respuestas a los graves problemas que hay planteados en nuestras relaciones sociales y que da sentido a la lucha por la transformación. Sin embargo, al mismo tiempo destaca que el hablar en sentido amplio de la educación para la paz no es solo la importancia de un día de la paz que se conmemora mundialmente, sino un planteamiento renovador de funcionamiento global de institución que se integran todos los educadores como profesores de la enseñanza de paz. Gonzalo Valcárcel y Martínez, al hablar de paz en la educación y la formación integral de los estudiantes, menciona que se debe evitar dar explicaciones simples a un tema que tiene múltiples facetas y que se manifiestan bajo formas también múltiples dentro del ámbito escolar. Debemos interesarnos por los factores que puedan favorecer
la prevención de conflictos no deseables. Y a su vez, ambos autores nos presentan una aportación primordial para el abordaje doctrinal de este trabajo. En el mismo sentido, algunas consideraciones importantes sobre los principios con los que debe contar la enseñanza y formación de los estudiantes en la paz son el cultivo de valores. Educar para la paz supone cultivar en los alumnos valores como la justicia, la cooperación, la solidaridad, el desarrollo de la autonomía personal y la toma de decisiones. Aprender a vivir con los demás. La educación para la paz hay que concebirla como un proceso de desarrollo de la personalidad, continuo, permanente, inspirado en una forma positiva de aprender a vivir consigo mismo y con los demás en la no violencia. Facilitar experiencias y vivencias. La organización democrática del aula, según la capacidad de los alumnos y de la participación de estos en el proceso escolar, facilita la resolución no violenta de los conflictos. Educar en la resolución de conflictos. Será conveniente, incluso necesario, educar para el conflicto estimulando la utilización de formas de resolución no violenta de los conflictos, desarrollando una sana competencia personal y colectiva, salvando siempre el respeto a las personas y muy especialmente el respeto a la dignidad y a los derechos de los más débiles. Desarrollar el pensamiento crítico. El estudiante ha de perder el miedo a manifestar sus puntos de vista y sus ideas ante lo que ocurre mundialmente, a criticar lo que juzgue criticable. Combatir la violencia de los medios de comunicación. Hay que combatir la violencia visible y manifiesta en los espectáculos actuales, contribuir a crear una opinión contraria a determinadas diversiones. Educar para la paz es educar en la internacionalización, la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad. Educar en el diálogo y la argumentación racional. La violencia está reñida con el lenguaje, el diálogo y la argumentación. Los sistemas educativos cada vez más técnicos y menos humanitarios no ayudan a formar personas capaces de resolver sus discrepancias haciendo uso de la palabra y, en consecuencia, de reflexión y del pensamiento. La sociedad es consciente de que se debe trabajar juntos en un proceso educativo que signifique contribuir a alejar el peligro de la guerra, poner en expolio las zonas empobrecidas del planeta, enseñar desde y para la no violencia, aprender a considerar el conflicto como un vehículo de cambios si sabemos resolverlos sin recurrir a la violencia, integrar el camino en un proceso de transformación de la sociedad hacia la justicia. En definitiva, ese va a ser el compromiso de educar para la paz. La educación para la paz no solo es agregar temas o asignaturas al currículum escolar, sino llevar a la práctica diversos elementos que se complementen entre sí en beneficio de la formación personal, social e intelectual del estudiante. Magnus Habersur señala: no hay educación para la paz si no todo queda en meras palabras, si no hay acción práctica, si el o la enseñante decide casi totalmente lo que ha de aprenderse y cómo, si no se sustituyen las estructuras de dominación por estructuras igualitarias,
si no hay estrategias de cambio y si por el contrario se da una acepción acrítica de ciertos contenidos más o menos oficiales. Hay que combinar la investigación, educación y acción. Existen diversas formas de integrar la educación para la paz en la enseñanza superior. Por una parte se realiza de manera parcial, es decir, mediante trabajos continuos extracurriculares en el curso que hagan mención a la importancia de la paz como tema central de las relaciones humanas. Elementos fundados básicamente en referencias internacionales y días conmemorativos, o bien de forma total en donde se interiorice la necesidad de formas de resolución no violenta de conflictos, actividades de colaboración y cooperación, entre otros elementos que sean insertados como actividades en todas las asignaturas y actividades escolares, y la que brinda mayor libertad a la institución para las adaptaciones necesarias de acuerdo a sus propias características generales y las de su población estudiantil. Existen diversos elementos que se han estudiado en relación con la necesidad de generar acciones de cambio social y sobre todo con la necesidad de que estos cambios sociales sean permanentes en nuestro entorno. La generación de acciones a favor de la paz como actitudes y habilidades sociales deben ser encaminadas a la interacción de valores. Ello de Almeida nos describe, por ejemplo, los elementos que considera esenciales si se busca un cambio social con permanencia. Desarrollo de autoestima, responsabilidad de actos por cada individuo mediante seguridad personal en la toma de decisiones, respeto por las ideas ajenas. Se trata simplemente de reflexionar y alcanzar o comprender para que deba respetarse al otro aunque piense distinto y se comporte de manera diferente. Reconocimiento de los derechos humanos, la paz como derecho. Aumento de la participación ciudadana, el derecho de los ciudadanos a tomar parte activa en la vida política, ser protagonistas de sus propios conflictos y soluciones y al mismo tiempo de contribuir al bien común. Responsabilidad coparticipativa en la prevención, administración y resolución de conflictos interpersonales, familiares y sociales. Capacidad de análisis crítico de las situaciones de violencia estructural. Identificar y criticar los padecimientos ciudadanos derivados de ciertos sistemas sociales, políticos y económicos, tanto como cuando se trata de una agresión física. Justicia estructural. El análisis crítico de las situaciones de violencia estructural nos permite deducir conclusiones respecto de sus consecuencias negativas para el desarrollo del ser humano y nos enfrenta con la necesidad ética de producir hechos nuevos que ayuden a revertir la situación. Si analizamos los elementos proporcionados por esta autora, nos damos cuenta que hablar de la educación para la paz como un programa de acción integrada a la enseñanza superior nos permitirá contar con la capacidad de impactar en cada uno de los elementos y convertirlos en herramientas esenciales de logro y éxito de cambio social. Hay cierto punto regular de la convivencia con base en normativas legales. Es una vía para mantener la paz negativa o ausencia, la violencia directa. En cambio, la paz positiva, entendida como ausencia de violencia directa, estructural y cultural, se edifica cada vez que afrontamos un conflicto de manera creativa, tomando una decisión, contando con el punto de vista de los demás, dialogamos, trabajamos cooperativamente, cultivamos nuestras relaciones interpersonales, aceptamos las diferencias o nos comprometemos con los valores humanos. Con relación a lo anterior, nos parece importante destacar, por ejemplo,
lo mencionado por Qui Annan en 1997. Vivimos en una era en la cual las relaciones internacionales ya no están denominadas por los estados como actores únicos. Los participantes incluyen a las organizaciones no gubernamentales, a los parlamentos nacionales, a las compañías privadas, a los medios de comunicación, a las universidades, a los intelectuales, a los artistas y a cada mujer y hombre que considere parte de la gran familia humana. Lo importante es pasar de una cultura de fuerza que tiene desde el origen de los tiempos a una cultura de paz. La educación es un pilar fundamental de este cambio social. Enseñar a los ciudadanos a ser personas críticas, pero a la vez con respeto de actitud ciudadana, así como dotarnos desde el inicio de su desarrollo social de herramientas de diálogo, aceptación de diversidad y cooperación, es para los países uno de los caminos más allanados en busca de generación de una cultura de paz, a que a su vez se convierta en un cambio social de nuestra realidad. Abordar el estudio de la paz desde la perspectiva de los modelos educativos de enseñanza superior contemporáneos presenta un panorama complejo y a su vez se visualiza como la oportunidad de acrecentar valores de convivencia y pacificación de conflictos. La transversalidad de la enseñanza para la paz en otros países dio inicio como un modelo de conceptualización globales de ejes extracurriculares, tales como la educación ambiental y la educación cívica. Entre otras, posteriormente, se propusieron acciones para el abordaje de estos temas globales desde la percepción de objetivos humanizadores en los estudiantes y formadores de conducta, en los que se involucran la comunidad educativa en general y no solo los profesores a los que correspondiera una asignatura. En este caso, se propone la transversalidad desde la perspectiva de acción tripartita, con origen a la institución, pero con impacto de interiorización de conductas de paz en el estudiante para que sea transmisor de conductas en la familia y grupo social al que pertenece. Hemos llegado y hemos completado con el texto que se les ha proporcionado, Cultura de Paz, de la Universidad Autónoma de Nueva León. Señores estudiantes, les deseo mucha suerte en su examen. Dios los bendiga. Hasta luego.